colaboradores del día. Domingo Soriano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias por estar con nosotros y tu pizarra y contarnos cosas interesantes, y además siempre nos vienes muy bien para sacarle todo el jugo a nuestro invitado de hoy, que no es otro que José Luis Ruiz Bartolomé. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy estupendamente y encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Tú y yo sabemos que ha habido varios intentos de poder tenerte aquí en el estudio con nosotros, pero nuestras agendas no nos lo permitieron, pero hoy por fin, a la vuelta de verano, además para arrancar temporada, qué mejor que poder hablar del mercado inmobiliario, de la inversión en inmueble, con un gran experto como tú, que además ahora estás bregándote en lides políticas también. Aquí ya ves que la vida va evolucionando y nos vamos moviendo de un sitio a otro, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un momento estupendo para que hablemos del sector inmobiliario, porque está pasando cosas, está habiendo cambios y además hay un momento también de comienzo de temporada que, bueno, que además con la incertidumbre política que tenemos, en fin, está todo lleno de componentes que hay que analizar. Y luego, por supuesto, pues sí, me he metido en política últimamente y con cierto éxito, porque soy diputado en la Asamblea de Madrid por Vox. Y bueno, pues estamos trabajando un montón para intentar sacar adelante la legislatura y ponerla en marcha, que bueno, pues ya tenemos presidenta y gobierno, y pronto esperemos ya tener las comisiones en marcha estos próximos días y los plenos ya con funcionamiento normal. Fabuloso, yo sé que te irá bien porque sé que trabajas mucho y además desde hace mucho tiempo. Para todos ustedes, los que ya le conocen porque ha colaborado mucho con el radio, con Libertad Digital a lo largo de los últimos años, ya le conocerán. Para quienes les descubran hoy ya verán que es un grandísimo experto en el tema que nos ocupa hoy, que es Andrei Truchmel. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias, Luis Fer. El tema que nos ocupa hoy, que no es otro que la inversión inmobiliaria. Eso es, le tengo muchas ganas, y traigo también muchas inquietudes y muchas preguntas. Pues fíjate, si ya estamos todos y tus preguntas, Andrei, comenzamos. Frases como: España es un país de propietarios, el ladrillo es la mejor inversión, la vivienda es el ahorro del pobre, son frases que todos tenemos en la cabeza y que cada vez que un amigo o un familiar ha conseguido un dinero extra, o bien por una indemnización, o bien por un nuevo trabajo, o bien que ha ganado incluso algún premio, pues hemos oído: oye, pues mira, ahora que tengo estos ahorros, que tengo este dinero, voy a invertirlos en un piso, voy a invertirlos en una vivienda. Es una frase que hemos oído un montón de veces, es una de las opciones de inversión preferidas en nuestro país, pero tal es la importancia del mercado inmobiliario en España que su comportamiento avanza la posibilidad de situaciones de crisis económica, y la actual no es una excepción. El mercado inmobiliario lleva ya varios trimestres de crecimiento en ventas de viviendas nuevas y usadas, pero la actividad se ha frenado, entre otras cosas, con la puesta en marcha de la nueva ley hipotecaria. Esto nos habla de uno de los riesgos de los que hablaremos en el programa, que es el riesgo regulatorio que entraña la inversión en vivienda. El número total de hipotecas firmadas en junio fue de 29.900, unas 771 hipotecas menos que en el mismo mes del año anterior, de 2018. En el caso de Madrid, el descenso interanual en la firma de hipotecas es del 21%. Luego hablaremos con nuestro experto para ver a qué responden estos datos. Según los datos que tenemos actualmente, la rentabilidad media total de una vivienda en España se sitúa en el 10,7%. Esto es lo que nos dicen las cifras, pero es una rentabilidad debido al alquiler, es una rentabilidad por la revalorización del piso. Hemos tenido en cuenta todos los gastos que conlleva. ¿Cómo hay que mirar la hipoteca cuando estamos adquiriendo una vivienda, apalancándonos, endeudándonos? ¿Estamos invirtiendo realmente? ¿Estamos hipotecando, digamos, un ahorro futuro? De todo esto nos vamos a ocupar en el día de hoy. Pero ¿qué se tiene que tener en cuenta para calcular esa rentabilidad? ¿Cómo influye la zona geográfica en la que se sitúa esa vivienda? ¿Qué gastos tengo que descontar? ¿Es líquida siempre una vivienda o no lo es? ¿Hay viviendas ilíquidas totalmente? ¿Se puede comprar para alquilar? ¿Es una buena inversión? ¿Dónde queda ese riesgo regulatorio del que estábamos hablando? Todas estas preguntas va a tener que contestarlas hoy nuestro invitado, pero antes déjenme que demos paso, como cada día, a la pizarra de Domingo. Tenemos hoy, nos habían preguntado un montón de veces. Más aún me da la sensación en España que en otros países, y más aún entre nuestra audiencia, me da la sensación. Entre nuestra audiencia, además también porque es verdad que tenemos un núcleo importante de audiencia en la Comunidad de Madrid, donde es un mercado inmobiliario muy rico, pero también nos oyen fuera de la Comunidad de Madrid, en zonas donde, lejos de compartir estos datos estadísticos medios de los que estamos hablando, el comportamiento del mercado inmobiliario es completamente distinto. Si te parece, para la pizarra, Domingo, me gustaría preguntarte, que nos dijeras
3 factores positivos que tiene la inversión en inmuebles, en vivienda, y 3 factores negativos que a priori deberíamos tener en cuenta, al menos en la cabeza, para empezar a hablar. Fíjate, yo lo primero te devolvería una pregunta. ¿Pero inversión en inmueble para primera vivienda o para una vivienda que se plantea más como una inversión y luego alquilarla? Aunque hablaremos a lo largo del programa de esa inversión en primera vivienda, yo hablaba de que hemos escuchado más de una ocasión esa frase de la vivienda, la casa, la hipoteca, el piso, es el ahorro del pobre. Podríamos decir que esta frase podría ir indicada al primero de los casos que dices tú, ¿no? El de la inversión en primera vivienda. Pero vamos a hablar, si te parece, en este programa de la vivienda como activo de inversión. Como activo de inversión. Es decir, una persona que tiene unos ahorros y se plantea, ¿qué hago? ¿Compro una casa para luego alquilarla o lo meto en un fondo? Porque va a revalorizarse. O los meto en un fondo u otro tipo de inversión. Te hago esta pregunta porque el análisis que yo haría sería completamente diferente, incluso desde el punto de vista financiero. El análisis financiero que yo haría no tendría nada que ver si es primera de vivienda, pues tiene una serie de implicaciones, que si es como activo de inversión. Entonces me dices, cuestiones positivas y negativas. Mira, como positivo te diría que es un bien real. Esto debe ser porque yo me estoy haciendo viejo. Para mí es verdad. A mí la imagen esta del ahorrador español que dice, no, yo quiero tocar lo que estoy comprando. A mí esto de los productos financieros, no sé qué, yo me debo estar haciendo viejo. También tiene el oro, que el oro lo puedes comprar. También. El lingote a casa. Claro, pero por ejemplo, el caso clásico puede ser Amancio Ortega, ¿no? Que tiene el hombre más rico del mundo, uno de los más ricos del mundo, y se está construyendo una enorme cartera de propiedades inmobiliarias, ¿no? Bien, pero es un bien real, más allá de las bromas. ¿Eso qué quiere decir? Siempre decimos que el principal riesgo de una inversión es siempre perder todo el capital invertido, y eso te puede ocurrir con los activos financieros. Me da la sensación de que con un bien real como la vivienda, puede haber sitios en los que se deprecie mucho, en los que hay un colapso del mercado, pero probablemente todos tengamos en la cabeza, en nuestra provincia, en nuestra ciudad en la que vivimos, zonas en las que decimos, hombre, esto puede bajar un poco, pero hay un suelo en el que se mantendrá, ¿no? Te asegura algo. Y otro aspecto positivo te podría decir, normalmente la gente que compra vivienda, incluso aunque sea vivienda como inversión, compra en un mercado que conoce relativamente. Es decir, no se mete a comprar algo que no sabe ni lo que es, ni qué implica, ni qué es ese tipo de activo. Tú compras una vivienda o un local, por ejemplo, para alquilar, y sabes más o menos cómo está el mercado, si el precio aproximado, cuáles son las posibilidades que tienes de alquiler, incluso sabes cuáles son las características de ese activo. Es una vivienda, voy a tener que hacer frente a los gastos de determinadas reparaciones, voy a tener que buscar inquilinos, si se me va el inquilino, qué es lo que tengo que hacer, etcétera. Mientras que hay veces que, lo hemos dicho muchas veces, uno de los principales errores que cometen los inversores con los productos financieros es comprar cosas que no entienden, o cosas que no saben lo que hay, o que no saben cuál es el subyacente, cuál es el producto en el que realmente están invirtiendo detrás de un nombre muy elaborado y con nombre en inglés que no saben lo que es. En vivienda eso no ocurre. Digamos, esa sería la parte positiva. Y no es poco, que sea el bien real y que sea un mercado que conoces y que conozcas el producto, son tres cosas que son bastante importantes a la hora de invertir. La parte negativa, el clásico, para empezar, es un activo muy líquido. Todos lo sabemos. Si uno tiene el activo como vivienda en un momento determinado, tiene una necesidad de realizar ese activo y hacerlo líquido, pues puede tener complicaciones. Y eso tiene una derivada en el precio también. Claro, muchas veces la gente, esto lo hemos visto en la crisis que ha pasado en España, la gente dice, no, es que yo tengo un piso que vale 300.000 euros. Y dices, un momento, ¿tu piso vale 300.000 euros? ¿Cuándo necesitas el dinero y cuándo lo vas a vender? Si tú necesitas el dinero de hoy para mañana, tu piso no vale 300.000 euros. A lo mejor vale 100.000. Porque conseguir a alguien que te compre tu piso de hoy para mañana, a lo mejor el descuento que tienes que aplicar para que ese alguien se lo quede es, pues eso, de 300 a 100. Dices, no es mucho. Bueno, depende de la urgencia, ¿no? Y en esa parte, digamos, la iliquidez acaba teniendo un impacto directo en el precio. Y luego la segunda parte que tú hacías algo de mención ahí es el cálculo de los costes. A mí me da la sensación de que muchas veces cuando se invierte en vivienda se hace un cálculo de costes y de ingresos. Es decir, gente que te dice, no, yo compro el piso por tanto, doy la entrada, me queda una cuota hipotecaria de tanto dinero, mis gastos ya sé cuáles son, como si el gasto fuera solo la hipoteca, y luego mis ingresos sí, porque lo voy a alquilar a 1.000 euros al mes. Y es como, un momento, 1.000 euros si lo alquilas, ¿qué pasa? ¿Que lo vas a tener alquilado siempre de aquí a 20 años?
ahí ya le tienes que aplicar un descuento. Y tu único coste no es la hipoteca, hay una serie de costes, desde impuestos a reparaciones, a un inquilino que de repente, al riesgo del inquilino que... Al alta de los servicios, etcétera. O un inquilino que no te paga y que eso tiene un coste añadido, que dices, solo hay un riesgo del 10%. Seguro de la casa. Claro, dices, solo hay un riesgo del 10% que me ocurra eso. Bueno, pues ya es un 10% que si quieres hacer el cálculo financiero de forma correcta le tienes que quitar. Entonces, el segundo riesgo el segundo riesgo que yo veo en la inversión en vivienda es que mucha gente hace un cálculo de costes e ingresos muy optimista muy optimista en los dos casos, siempre casi en la mejor alternativa. Y claro, luego no le salen esas cifras que dabas de rentabilidad. Bueno, pues creo que tenemos elementos en la mesa suficientes como para empezar nuestra tertulia. Hola, soy Gonzalo Recarte de Cobas y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, José Luis, estamos frotándonos las manos porque creo que vamos a tratar temas súper interesantes y que va a ser muy agradecido por parte de nuestros oyentes, pero por nuestra parte también, para apuntar efectivamente todas esas cuestiones que nos tenemos que plantear a la hora de tomar una decisión de inversión como es la inversión en inmueble, o al menos para valorar si es nuestra preferencia o puede ser nuestra mejor opción para alcanzar nuestros objetivos. Pero, como eres el invitado de hoy de Value School, voy a dejar que Andrei Trucmel, que viene directamente desde Value School, que ya están trabajando a tope, para que te haga la primera pregunta. Andrei. Muy bien, pues allá vamos, José Luis. A ver, la primera pregunta. La inversión en activos inmobiliarios puede resultar muy interesante, ya que a priori es un activo que está descorrelacionado del ciclo de la renta variable, ¿no? Hablando para los inversores como tal. Pero sí que depende totalmente del ciclo inmobiliario. Y aquí en España, pues parece que la sombra de lo que ha sido 2008 con la burbuja inmobiliaria se ha alargado bastantes años. Y ahora mismo los inversores aún podemos decir que siguen teniendo un poco esos reparos a la hora de tomar decisiones de inversión respecto a este activo. Entonces, ¿qué efecto crees que ha tenido un acontecimiento tan traumático respecto a las expectativas que tengan ahora los inversores en este tipo de activo? ¿Y crees que volveremos a escuchar el mantra de que la inversión en activos inmobiliarios es la más segura? ¿Realmente crees que ha habido bueno, efectivamente fue traumático en un primer momento lo que es el fin de la burbuja, ¿no? La crisis que tuvimos y que casi podemos decir que seguimos teniendo en algunos mercados inmobiliarios, pero yo creo que se ha pasado el miedo. Es decir, creo que ya llevamos, en fin, desde el año 13 se dio la vuelta al mercado, poco a poco ya el 14 se fue consolidando y 15, 16, 17 han sido de una inversión tremenda. Y de alguna forma yo sí creo que los inversores, y sobre todo los inversores más institucionales, más que las familias, han sido muy avanzados y avezados en la inversión inmobiliaria estos últimos años. Y además, como solían venir con criterios internacionales o con visión de Londres, de París, de Estados Unidos, pues tendían a comparar precios de Madrid y Barcelona con precios de Londres, de París, de Berlín, de Nueva York, de Miami, y entonces han dicho, joder, qué barato está Madrid, qué barato está España, y han comprado, yo creo que a veces incluso demasiado alegremente en algún momento, ¿no? Bien es verdad que como veníamos de muy abajo y había, en fin, los crecimientos porcentuales han sido fácilmente batibles para sus expectativas de negocio, ¿no? Porque vienes de muy abajo. Ahora ya empieza a costar bastante más, ¿no? Y luego deciros que tú ves, si tuviéramos la posibilidad de enseñar gráficos, ¿no? A nuestros oyentes, pero la realidad es que al final el ciclo que estamos viviendo es muchísimo menor en cantidad, en volumen, en precio, en personas involucradas que el que tuvimos que dio lugar a la burbuja, ¿no? También son dos escenarios completamente distintos. En aquel momento, pues fue un poco la inexperiencia de un país que entraba en una moneda que no era la suya, con todo el sistema de cajas de ahorro que no hizo más que envenenar todo el mercado. Y bueno, se nos fue un poco a todos la cabeza, ¿no? Pero ahora yo creo que está muy contenido y además muy estancado por mercados muy concretos. Lo comentaba también un poco Luis Fer al principio, de Madrid, Comunidad de Madrid, pero luego hay otros mercados, otras ciudades. Claro, es que la diversidad es total en este momento. Nada que ver con lo que ha pasado en otros momentos.
Claro, la inversión en inmueble es una de las inversiones que se plantea, como decía Domingo, quizá porque yo creo que todos tenemos un pequeño experto inmobiliario dentro, ¿no? Entonces ves una oportunidad inmobiliaria, un piso y sabes decir si está barato, si está caro, dependiendo de tus criterios, porque igual te vas al metro cuadrado, al precio por metro cuadrado y te parece carísimo, pero en conjunto, por la zona en la que se sitúa y la evolución de los precios, pues puede ser, es como en el fútbol, ¿no? Que todos tenemos un entrenador dentro, en el mercado inmobiliario todos tenemos un experto y al final si tomas la decisión crees que has conseguido el gran chollo. Pero más allá de esto, José Luis, a Domingo le pedía, dime 2 cosas positivas o 3 y 2 cosas negativas o 3 de la inversión en inmueble. Un inmueble para un particular, en este caso no hablo para una gran empresa o para estos grandes fondos que se han quedado con activos y que están haciendo negocio con ellos. Para un particular que nos esté escuchando y que se esté planteando una inversión inmobiliaria, que tiene ya su primera vivienda, tiene unos ahorros o ha cobrado una indemnización y dice, pues mira, con esto me va para una entrada y me voy a comprar un piso en tal zona en Madrid o me voy a comprar un piso en una ciudad del centro de La Mancha o donde sea. ¿Cuáles son las primeras preguntas que se ha de hacer y los primeros cálculos que tiene que empezar a hacer para saber si eso que está pensando es una buena idea o a lo mejor tendría que hacer otra cosa? Bueno, estoy de acuerdo. Sé que es muy general lo que te estoy preguntando. Estoy de acuerdo con vosotros en que es una forma de inversión, digamos, sencilla y normalmente abordable para el particular, ¿no? No tiene que hacer grandes elucubraciones ni ver qué hay detrás de esas siglas inglesas con esos fondos de tal. Entonces eso es así, ¿no? Y luego hay una experiencia que tiene la gente, una doble experiencia. Por un lado, si os fijáis en la crisis, las familias, la gente mayor, ¿no? Los jubilados y gente mayor española ha soportado la crisis porque tenía la casa pagada y eso es una experiencia que la gente joven la ha visto, pero también ha visto que los intermedios, los de los 40 años, esos han palmado muchos de ellos, se han quedado desahuciados, se han quedado sin casa. Entonces, y han tenido que recurrir a los abuelos que tenían la casa pagada. La gente ha visto como una doble visión que le puede dar un poco de miedo por un lado pero también de seguridad por otro. Yo creo que en cualquier caso, una cosa que es importante decir ahora es que, aunque nos hemos pasado de frenada por el otro lado, como también veremos a lo mejor si hablamos de la ley hipotecaria y demás, pero lo cierto es que ahora mismo los controles que hay sobre la financiación a particulares son tan exhaustivos y tan duros y tan exigentes por parte de Banco de España, Banco Central a la banca, que no permiten esa efervescencia de precios y de financiación, con lo cual yo creo que la gente tiene que estar tranquila que no estamos en un momento de burbuja y no se está generando, a lo mejor puede haber un caso, o sea, zonas muy puntuales, pero porque son mercados para gente de clase alta y no sé qué, ¿no? Pero lo que es las clases medias están los precios bastante contenidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscar mercados que no se salgan un poco de la norma, es decir, que estés en las grandes clases medias, no irte a cosas raras o a mercados turísticos que son... El mercado turístico, por su propia naturaleza, es un mercado que no es de primera necesidad y, por tanto, pues puedes tener momentos de euforia de alemanes, ingleses, suecos, que les va muy bien la economía y vienen y gastan e invierten mucho y tal, o que hay recesión en Europa y dejan de venir, entonces te quedas colgado con el piso de la playa, ¿no? Entonces, busca zonas urbanas, consolidadas, donde haya población fuerte entre las edades que compran o alquilan pisos, que son entre los 30 y los 50 años, y de poder adquisitivo de lo que es la media del país donde estés, ¿no? Un poco ese es buscando, o de la ciudad donde estés. Y eso te va a dar pues también una sensación de tranquilidad en cuanto a liquidez. Es decir, la poca liquidez que tiene el sector inmobiliario, que es cierto, tiene más o menos liquidez también en función de si hay más o menos demanda y todas estas cosas, ¿no? Y luego lo que comentabais, sí es verdad, hay una cosa que es inevitable, ¿no? Y es que no te puedes escapar. Tú tienes dinero líquido en fondos o en cosas y lo puedes mover con cierta rapidez y velocidad y escaparte de la fiscalidad o llevártelo al extranjero en un momento dado, todo legalmente estoy hablando, ¿no? Pero claro, cuando tienes tu inversión en ladrillo, si quiere el ministro de turno de Hacienda sacudirte, pues es que estás expuestísimo y no puedes hacer nada, ¿no? De hecho, esto es un poco lo que ha pasado en la legislatura
en la que estuvimos con el señor Montoro, que nos eliminó todas las desgravaciones que existían, los coeficientes de corrección monetaria, nos subió el no sé qué, o sea, te sacuden. Es muy fácil, porque además saben que todo el mundo tiene patrimonio inmobiliario, entonces es una manera muy sencilla de... Entonces, eso es un riesgo que no lo puedes evitar, o sea, no sabes lo que va a pasar, ¿no? En un momento dado, pues estás expuesto, ¿no? Y luego también hay ahora mismo mucho populismo en el sector inmobiliario. Estamos escuchando medidas que proponen socialistas y Podemos y este tipo de grupos, que además, sorprendentemente, a veces se apuntan partidos que teóricamente defienden a las clases medias, a las burguesías, como el PNV, etcétera, y que entran en manipular el mercado, el libre mercado, para que ese libre mercado se haga cargo de los problemas sociales, ¿no? Que esto es tremendo, porque todos entendemos que hay una parte de la sociedad que puede necesitar una ayuda y que en todos los lugares del mundo existen carteras de vivienda social destinadas a ese 8, 10, 15% de personas con poca accesibilidad. Pero eso se encarga siempre el Estado, normalmente. Lo que no es normal es que obligues a las familias que son propietarias de pisos a ser el garante de la vivienda, o sea, del tener un techo de esas familias, ¿no? Y esto totalmente trastorna los mercados y esto es uno de los riesgos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? A mí es de los que más me preocupa. Uno de los riesgos regulatorios. Sí, hablabas antes, me parece un consejo muy bueno además, lo de, has dicho, buscar mercados que no se salgan de la norma. Pero me da la sensación de que el que invierte en vivienda... sí, como inversión, es una reiteración, ¿no? El que compra una vivienda para especular. El que compra una vivienda como inversión, ni siquiera, pero no solo para especular, digamos, a futuro venderla, sino también para alquilarla. Su primera mirada es precisamente hacia las zonas que están de moda, hacia las 4 calles en Madrid malasañeras que ahora están de moda porque han abierto unos sitios un poco elegantes, hacia el barrio o la costa, las urbanizaciones que ahora de las que más se está hablando, y ahí sí que se pueden estar sobrepagando un precio que, como tú dices, solo se justifica si las condiciones de alquiler durante toda la vida del inmueble son las actuales, que a lo mejor en este momento son muy buenas. Entonces, me parece interesante la idea que lanzas, y un poco yo lo que me gustaría preguntarte es, en ese sentido, ¿cuál es el cálculo que tiene que hacer una persona para decir un cálculo más o menos razonable que diga, pues, cómo me compensa o no me compensa comprar una casa, cuáles van a ser mis costes reales, cuáles son las posibilidades que yo tengo de tener ese piso vacío, etcétera? Eso es una pregunta muy difícil porque además varía mucho por la zona y en fin, y por esos riesgos que existen regulatorios, ¿no? Es decir, tú no sabes realmente lo que vas a estar acabar pagando de IBI, de plusvalía, en fin, no lo sabes, de ¿no? Comunidad, de derrama. Es que ahora, fijaros que en este momento, tal y como está ahora mismo la regulación, pagarías por la inflación. Es decir, si tú ahora compras una casa que te cuesta 200.000 euros y la vendes dentro de 10 años en 250.000 y esos 50.000 descontada la inflación son equivalentes a los 200.000 iniciales, no pasa nada. Tú pagas plusvalía por los 50.000 que son falsos, que son puramente inflación monetaria, ¿no? Entonces, fijaos dónde estamos, ¿no? Entonces, calcular esto es francamente difícil. Hombre, ¿qué es lo que la gente está haciendo y que al final pues tiene un criterio de sentido común? Decir, vamos a ver, si yo ahora estoy pagando un alquiler de tanto, pues resulta que es que si me compro la casa, si es que me diesen el crédito, que esa es la otra, pagaría menos, ¿no? Y entonces esa es la cuenta que se está haciendo la gente. Dices, oye, si estoy pagando 1.500 euros de alquiler, pero resulta que la hipoteca la podría conseguir con una cuota de 900, 1.000, 1.100, pues me cambio ya. Y ese es el incentivo que tiene la gente ahora mismo, ¿no? Sí, pero eso para primera vivienda, claro, José Luis. Primera, sí. Pero vamos a dar un paso más. Planteamos una compra, por ejemplo, porque lo que decía Domingo, sí. Las calles de Madrid más de moda, o dices, mira, en la costa que hay oportunidades, estamos hartos de ver anuncios de las 50 casas más baratas en las zonas de playa, etcétera, etcétera. Entonces dices, bueno, pues me compro una por allí. Pero claro, al final hay que hacer el cálculo de
lo que te cuesta la casa, lo que te cuestan los impuestos sobre esa vivienda a la hora de comprarla, lo que te cuestan los impuestos anuales, lo que te cuesta el alta en los servicios, lo que te cuesta la derrama cada vez que hay un problema, lo que cuesta la comunidad. Hay que ir sumando. ¿Cómo hacemos ese cálculo para decir, vale, yo ya tengo todo lo que tengo que pagar? Ahora, ¿cómo me hago yo la proyección de la rentabilidad que le puedo sacar teniendo en cuenta todo esto que tengo encima de la mesa? Bueno, al final, la otra parte es cuánto puedo ingresar por ese piso, ¿no? Que es lo que estabas comentando también un poco en la introducción, y que también yo creo que habéis hecho mención, Domingo, de lo que sería la ocupación, ¿no? Y la ocupación y los posibles problemas que te puedan venir por una persona que se enquiste y no se quiera ir y no te pague, ¿no? Entonces tienes que establecer, pues como cuando se hace un cálculo de cash flow para hoteles, ¿no? Es muy parecido, que al final tienes que estimar una ocupación para un periodo que tú estimes, de 10 años, de 15, de 20, lo que sea, y esa ocupación tiene que, o sea, si es centro de Madrid, pues va a estar cercana al 100%, 90, 95, lo que sea, pero si te vas a costa, pues tienes que ser realista y según o sea, no es igual Marbella que Benidorm que la costa de Almería, o sea, tienes que buscar un poco tal, pues a lo mejor es un 50% de ocupación, y tienes que también tener en cuenta el tema de las posibilidades de impago. Hombre, hay empresas ahora mismo que te cobran un fee mensual o anual y que se hacen cargo de los posibles impagos que puedas tener bajo formato de seguro o no. O sea, existen dos o más modalidades, ¿no? Y eso pues suele ser un coste alrededor de un 5% de los ingresos que generas, ¿no? Entonces, hombre, ¿cuál es ya la rentabilidad que tú le quieras exigir al producto? O sea, quiero decir, hoy día estamos hablando de rentabilidades brutas en Madrid que están bastante bajas, pues por debajo del 5% en las zonas muy céntricas, pero porque se considera que es muy seguro y porque también estiman, o han estado estimando hasta ahora, que habría subidas de rentas, porque claro, al final tú coges en la Excel, en el cash flow, le metes una subida del 5% anual a la renta o mensual o lo que sea, ¿no? Eso ya, ¿sabes? Es libre, ¿no? Tú pones luego al final el año que tú quieres. Pero y eso te va mejorando la rentabilidad con el paso del tiempo. Y al final, pues tú, bueno, pues exiges. Lógicamente, en las zonas de peor mercado tienes que ser más exigente en la rentabilidad, pues en torno del 9-10%, y en las zonas pues más seguras, pues 3, 4, 5%, depende un poco de tu criterio ya de riesgo y de las alternativas que tengas de inversión, claro. Claro, si resulta que en Alemania tienes que pagar por su deuda pública, pues a lo mejor te compensa comprar casa, ¿no? Y una pregunta, en este panorama de gastos, ingresos, cuando la gente, me gusta eso que dices de que el análisis parecido al que puede hacer un hotel de ocupación. Una pregunta que se está haciendo ahora mucha gente es alquiler convencional o alquiler turístico, con las restricciones que hay en muchas ciudades. Claro, ahí ese cálculo de ocupación varía, también es verdad, el alquiler turístico me da a mí la sensación de que si te pones en el Excel optimista, el alquiler turístico es lo que más rentabilidad te da, porque le puedes meter al Excel que lo vas a tener lleno el piso 100 días y que vas a cobrar cada noche a un dineral, porque claro, no es lo mismo pagar una noche que pagar un alquiler convencional. Pero me da la sensación también de que es lo más arriesgado. Es decir, que en el Excel te puede salir muy bonita la foto, pero que luego en la realidad los costes asociados a ese alquiler turístico, pues desde destrozos, impago o estas empresas que te gestionan alquiler turístico que te cobran una factura mucho más alta. Yo creo que está en torno al 15-20% lo que te cobran por gestión el piso. Entonces, yo no sé si a un inversor medio, si hay una propuesta o si va caso a caso. Hace poco salió un informe que había hecho una empresa de las que hay así de alquiler bastante solventes, precisamente analizando cuántos días al año necesitabas tener alquilado el piso para que te compensara con el alquiler tradicional. Y no recuerdo cuántos eran, pero era una cifra alta. Al final te dabas cuenta de que para que te salgan los números en alquiler turístico, también porque también le han apretado más fiscalmente y está más controlado y demás, pues se está estrechando el margen, ¿no? Tienes que alquilar muchos días para que esto funcione. La cifra no la sé, pero este informe se puede buscar y lo podemos mirar, ¿no? En todo caso, aquí hay un riesgo, aquí sí que hay un riesgo regulatorio bestial, Domingo, más que en ninguna otra cosa. Y os voy a poner un ejemplo que yo creo que lo vamos a entender fácil. Tema taxis, ¿no? Formato taxi, formato Uber, ¿no?
llega la revolución porque tenemos todos smartphones, existe internet y de repente pues ya el taxi que todo el día circulando por el centro de Madrid ya no hace falta. Ahora no tienes por qué levantar la mano y parar un taxi, sino que con la aplicación pum pum pum, o sea, te organizas rápidamente. Entonces el modelo quiebra y se genera un nuevo modelo. Esto pasa un poco también con la vivienda, ¿no? El sistema Airbnb y todo esto, pues no deja de ser una cosa muy parecida aplicando nuevas tecnologías. Pero si os fijáis, en el formato Uber Cabify no vale cualquier coche. Hay que tener el distintivo de la pegatina de atrás con la bandera de la Comunidad de Madrid. Tienes que tener una licencia específica que te habilita para ello. Es decir, están los taxis con su licencia y los Uber y Cabify con la suya. Sí, porque se introdujo, perdona que te haga el paréntesis, el rigor regulatorio, porque cuando Uber llegó a España tú podías ser, y yo y cualquiera de los que estamos aquí nos está oyendo, podía ser chofer de Uber, pero se cambió. Y eso mismo va a terminar pasando en el mundo de la vivienda. Es decir, ahora mismo tenemos, digamos, lo que sería el taxi, sería el hotel, en fin, lo que es el formato tradicional de alojamiento y hostelería. Y luego ahora está un poco cualquiera, ¿no? Cualquier piso de cualquier sitio, de cualquier barrio, de cualquier... Bueno, pues eso va a acabar cambiando rápidamente y se regulará de alguna forma en la que solamente determinados pisos y en determinadas zonas de la ciudad podrán ser susceptibles de ser alquilados formato Airbnb, turístico. O sea, formato turístico. Entonces, y además, también como ha pasado con el tema de los Ubers y Cabify, tenemos un problema, y es que la Administración Central del Estado se ha desentendido y en lugar de haber hecho una regulación única para todo el país, que hubiera sido un poco pues lo lógico y para que también las cosas tengan más seguridad jurídica en todos los sitios, han dejado que sean las autonomías, también en el caso de los pisos, las que lo regulen, con lo cual tenemos 17 regulaciones distintas y cada uno está tirando para un lado o para otro. Y esto pues genera bastante caos y problemas. Solo una cosilla. Estaba buscando el estudio. Hay uno del año pasado de alquiler seguro. Que bueno, también es cierto que es una empresa que como se dedica a esto, digamos, tiene un cierto sesgo a que le vas... Pero bueno, no tengo que... No, a ver, oye, que seguro que han hecho el estudio bien, que no dudo, pero que siempre el sesgo de quien lo hace hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los números que ellos plantean, yo estoy leyendo un artículo del Confidencial, es a partir del 60% empiezas a ir rentable en ciudades como Madrid o Barcelona, quizás en otras ciudades diferentes, 60%, que es bastante, no es fácil tener tu casa alquilada en alquiler vacacional, digamos. Tienes que tener más de el 60% de las noches ocupadas para que te salga rentable. Pero fíjate, apuntan que en algunos barrios de Madrid, como Chamberí o Fuencarral del Pardo, eso sube hasta 24 noches al mes. Claro, yo por ejemplo pienso en Chamberí, que es un barrio que yo puedo conocer. Allí los alquileres convencionales son muy elevados porque es una zona muy demandada y probablemente el alquiler vacacional no puedas pedir tanto porque no estás en el centro donde quiere el turista, que es en Sol y en la Plaza Mayor. Entonces, claro, un alquiler convencional muy elevado y un alquiler de turismo que no puedes pedir tanto porque al turista que esté en Chamberí, él no conoce ni aprecia las cosas de Chamberí, del barrio, de la calle Ponzano y de lo bien que se toman allí cañas, pues te hace que, cuidado, hay 24 noches al mes, según este estudio, te exigiría que te saliera rentable, lo que hace que prácticamente sea una alternativa peor. Al margen de que esté o no algo tendencioso el estudio, pero lo que acabas de decir es muy interesante. Fíjate, yo creo que en los años 2012-13, cuando estábamos todavía en la crisis, fue muy popular el tema del alquiler turístico porque los alquileres convencionales no chutaban. O sea, ni se llenaban las casas, ni estaban los precios en su momento. Entonces la gente tiró por ahí porque vio una forma de mejor rentabilizar sus casas. Pero claro, estos barrios como Chamberí o Salamanca, que han explotado, ¿no? O la zona de los Jerónimos, o sea, que están carísimos los alquileres, pues lógicamente ahora ya Airbnb no compite bien, ¿no? Incluso por eso en estos sitios empiezan a alquilarse ya, pues ya bastante en la periferia de las ciudades, ¿no? Yo no soy usuario de estas cosas, pero sí tengo familiares que han estado por Europa este verano usando el formato de apartamento turístico y se tenían que ir en ciudades pues muy populares tipo Ámsterdam y demás o Berlín, bastante lejos del centro, porque claro, ya pues a lo mejor el otro tipo de alquiler ya no puedes competir con él, ¿no?
Bien, José Luis, hemos hablado del tema de, bueno, el problema que supone la iliquidez en los activos inmobiliarios, ¿no? Y también se me ocurre otro problema y también la solución a todo esto, que quizás sea una figura que lleva bastante tiempo existiendo en el mundo anglosajón y aquí en España creo que se ha hecho bastante popular en los últimos 10 años, que son los REITs o SOCIMIs. En términos de iliquidez, quizás pues aquí se compensa un poco o se soluciona el problema por el hecho de que al final pues son acciones de una empresa y al final tú puedes simplemente venderlas a mercado. Y luego también el problema, que es este sí que es puramente para el inversor, que es el problema de la concentración que suponen también en tu cartera de inversión a la hora de comprar un bien inmueble, que al final si lo puedes hacer mediante acciones de una empresa es mucho más fácil. ¿Podrías definirnos un poco qué es una SOCIMI y los riesgos que tiene también igual por el tema regulatorio que detrás de las SOCIMIs? Bueno, las SOCIMIs, como bien dices, es una figura que imita el Real Estate Investment Trust, que es la figura americana, que es un poco la que ha servido de ejemplo para este tipo de figuras de inversión que están a nivel mundial, ¿no? Es muy atractivo porque tiene una fiscalidad muy baja y entonces el propio vehículo no tiene, apenas paga impuestos, está prácticamente exento de todo, pero luego paga el accionista. ¿Por qué? Porque a cambio de no pagar muchos impuestos o pagar casi ninguno, estás obligado a entregar vía dividendo pues prácticamente todo el beneficio, ¿no? Y eso es un poco el toma y daca, ¿no? de la operación. Este formato, fíjate que esto fue regulado en su momento por Solves, cuando estábamos entrando en la crisis en Barrena, pero los reguló tan mal que hasta la propia Asociación Europea de REITs dijo que eso no era un REIT, que era mentira, ¿no? Entonces, bueno, con acierto en el año 2013 se reformó la ley de arrendamientos urbanos, también se aprovechó para reformar la ley de las SOCIMIs y ya se homologó a lo que es el formato. Entonces, claro, ¿qué dices? Cuando eres un inversor particular y quieres invertir en el ladrillo, pues es complicado si no tienes mucho capital, porque las cosas valen mucho, aunque sean pocas cosas, ¿no? A lo mejor lo único que puedes comprar, digamos, de manera con tu propio cash es una plaza de garaje, pero para todo lo demás casi siempre tienes que pedir financiación, porque no llega, ¿no? Para las personas, digamos, las clases medias. Entonces, el REIT lo que te permite es que tú puedes comprar acciones de una sociedad que tiene una cartera normalmente bien diversificada de activos inmobiliarios de mucha calidad. No quiero hacer mención de ninguna de las, pero vamos, cualquiera que lea en Expansión o en Internet puedes buscar y tienes un poco, bueno, en Libertad Digital hay muchos artículos también sobre el tema, ¿no? ¿Alguno habrás escrito tú? Alguno habré escrito yo seguro. Y entonces pues tienes carteras diversificadas de centros comerciales, de oficinas, muy bien, de hoteles, casi siempre, bueno, las SOCIMIs operan en España, de activos españoles en su gran mayoría, algunos tienen en Portugal, algunas cosas en Francia, pero la gran mayoría está en España. Y además, pues con muy buena gestión, porque bueno, más o menos conozco a los gestores y a los que están detrás de las 4 o 5 grandes SOCIMIs del país y os puedo decir que es gente muy solvente que lleva con una trayectoria enorme, ¿no? Eso no quita para que te puedas equivocar como todo. Si estás comprando las acciones en un momento que están cotizando muy altas y viene una crisis, pues lógicamente bajarán y te pasará como cuando quieres vender una casa con prisa, ¿no? Cuando quieres vender con prisa, lo malo es que suele ser que todo el mundo a la vez quiere vender con prisa, ¿no? Entonces cuando los precios bajan, si vas en contra del mercado, de la corriente, pues igual te va bien, ¿no? Y dices, oye, a mí me va mal, pero el mercado va bien, salgo a la venta y saco un buen... Pero en cualquier caso, son empresas muy bien gestionadas, con buenas carteras y que te permiten, pues eso, ser dueño de un trocito de a lo mejor de una torre de oficinas fabulosa en el centro de Madrid o de un centro comercial muy famoso en Málaga o en Barcelona. Claro, yo creo que está bastante bien, ¿no? Incluso, por ejemplo, recuerdo que en Estados Unidos se ha hecho una SOCIMI específicamente para el Empire State Building, ¿no? O sea, una SOCIMI específica para un edificio que tiene pues tanto renombre a nivel mundial. Entonces, pues oye, pues es una cosa simpática y te da esa liquidez de que tienes un mercado cotizado y cada día entras y sales. En ese sentido, bueno, buscar también empresas que sean grandes, que tengan mucha cotización, porque si estás a lo mejor en el MAP y es una SOCIMI pequeñita, pues también te puedes ver un poco atrapado, ¿no? Yo eso sí que tendría cuidado en buscar cosas con mucha liquidez dentro de lo que es inversión, ¿no? Decías, José Luis, que uno de los problemas que tiene la clase media a la hora de tomar una decisión de inversión en inmueble es que, a menos que sea una plaza de garaje, y las hay carísimas, son activos caros. Activos caros para los que, en líneas generales, una persona, el común de los mortales que solemos decir, no suele tener
400.000 euros en el bolsillo para decir, zasca, me compro esta vivienda y empiezo, porque además empezarías a ver la rentabilidad bastante a posteriori, tendría que pasar una serie de años hasta que eres capaz de amortizarlo. Con lo cual, en la mayoría de las ocasiones, hacemos nuestros cálculos de inversión en base a lo que me va a costar la hipoteca de esa vivienda y lo que yo le puedo sacar por ello. Entonces, claro, si haces el análisis como un producto de inversión y dices, hombre, ¿tú te pedirías un crédito de 100.000 euros o un crédito de 200.000 euros o de 300.000 para invertir en acciones? Yo creo que todos nos llevaríamos las manos a la cabeza y tu asesor fiscal te diría que estás como una cabra. Pero es lo que estás haciendo para comprar una vivienda. Esto quizás así es una de las preguntas que te quería hacer, porque además de ser una inversión, se le considera o tenemos muy interiorizado que además puede resultar una reserva de valor. Como decía Domingo, es algo tangible, es algo que se puede ver y que aunque pierda valor, digamos, salvo que se te caiga en un terremoto y no se haga cargo el seguro, normalmente algo recuperas, ¿no? Puede considerarse una reserva de valor. Y luego, por otro lado, sí que me gustaría que nos ayudaras a analizar el riesgo que puede implicar el participar o el tomar una decisión de inversión apalancándonos, que es el caso de una compra de vivienda mediante una hipoteca. Bueno, fíjate que hasta que entramos en el euro, en España las crisis y los problemas económicos que hemos tenido pues se han resuelto de forma poco disciplinada, un poco al tipo latino mediterráneo de evaluaciones de moneda y esas cosas, ¿no? Depreciando la moneda, empobreciéndonos. Claro, la enseñanza que se llevaba el español medio de los años 60, 70, 80, 90, de todas estas operaciones de pérdida de valor de la moneda, es que lo que mantenía el valor, sin embargo, era la casa, porque la casa nunca bajaba, efectivamente, no bajaba de precio. Y de hecho nominalmente no ha bajado más que en un año, en el año 94, no me acuerdo muy bien, hubo un año que bajó nominalmente de valor, pero nunca ha bajado nominalmente. Sí, en términos reales sí que ha bajado, pero tampoco mucho, ¿no? Entonces, esa sensación la tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Llega el euro y con el euro no podemos jugar a esa, que era un poco lo que hubiéramos hecho. Si en el año 2007-2008 hubiéramos tenido nuestra moneda, tened por seguro que no habría habido crisis inmobiliaria, pero habría habido otro tipo de crisis. Bueno, sí habría habido inmobiliaria, pero no tan gorda, ¿no? Y entonces, ahora sí que sabemos que la vivienda puede bajar, ¿no? Cosa que antes no, ahora sí, porque ahora la moneda ya no la fijamos nosotros, tenemos ahí un núcleo duro franco-alemán que nos maneja la moneda, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de invertir, porque ahora ya no es como antes. Entonces, yo tendría varias cosas. Primero, un tema que trasciende un poco de lo que estamos hablando y no hemos mencionado, aunque algo se podía intuir, el tema demográfico. O sea, España está en un momento ahora complicado demográficamente, no estamos creciendo por la base y eso se va a acabar notando en las próximas generaciones. Y claro, cuando tú compras una casa no es para... Hombre, ahí puede haber inversión especulativa de un año o dos, pero la gente lo tiene bastante tiempo. Entonces, ojo dónde compras. Mira a ver las tendencias demográficas de la ciudad o de tal, ¿no? Lo que decías también tú un poco es verdad, o sea, no es igual comprar en el centro ciudad de la capital de la provincia o de la comunidad autónoma que comprar en un pueblo, pero ojo, eso es importante, porque la tendencia a largo plazo a mí me preocupa. Y el tema demográfico, perdón por interrumpirte, y el tecnológico, porque por ejemplo la llegada de los coches autónomos y de otro tipo de tecnologías puede impactar. Yo sinceramente ahí tengo dudas cómo va a impactar en la vivienda, porque por un lado va a hacer que vivir en el centro de las ciudades sea más cómodo, es decir, si tú el coche no tienes que aparcarlo, sino que tú bajas y te recoge el coche autónomo y te lleva a tu puesto de trabajo y luego vuelves. Yo pienso, por ejemplo, en el centro de Madrid, empieza a ser más cómodo vivir en el centro de Madrid, pero por otro lado también es verdad que si tú el atasco de por las mañanas, esa hora que te tiras bajando desde Pozuelo, desde los pueblos de alrededor de Madrid al centro, no es tiempo perdido, sino que lo puedes aprovechar viendo una película, leyendo un informe o trabajando hasta que llegas a la oficina. Vivir en el campo, vivir en las afueras, que tiene una serie de ventajas, casa más grande, jardín, no sé qué, empieza a ser... entonces, son dos tendencias como que tienen. A mí me da la sensación de que el centro y las afueras de verdad, lo que es campo, van a salir muy beneficiadas de ese nuevo desarrollo tecnológico, y los puntos intermedios, pues lo que sería en Madrid vivir alrededor de la M40, no sé qué, que es como que no es ni una cosa ni otra, pueden quedarse un poco como que no le interesa a nadie.
Bueno, ya vamos a otro debate, ¿no? Pero sí que es verdad lo que va estás un poco diciendo. en la línea lo que dices de esas tendencias a largo Creo- plazo, de cómo impactan en un bien que se invierte muy, muy a largo plazo. Sobre todo porque te apalancas para No, comprarlo. pero algún insisto. oyente se puede pensar que estamos hablando de ciencia ficción, pero no. O sea, esto es bastante más cercano y más real de lo que pensamos, ¿no? Sobre todo desde que se implante el 5G, que yo creo que es lo que va a hacer la revolución completamente del famoso Internet de las cosas, las Smart Cities ya menos palabra, pero más realidad. Y esto, efectivamente, es una cosa que la vamos a ver nosotros dentro de nuestra edad laboral. O sea, no es una cosa para nuestros hijos, ¿no? Y claro, lo que dices es cierto, pero también está pasando una cosa en Occidente ahora que es un poco también el tema este del ecologismo, de la eficiencia de los recursos energéticos, de no sé qué. Y eso nos lleva, yo creo, nos lleva a la tendencia de más concentración. Porque al final, por ejemplo, cuando tú creas ciudad y tú creas la canalización del Canal Isabel II para dotar de agua, o Iberdrola para no sé qué, cuanta más gente tengas concentrada en un espacio, pues es más eficiente y menos costoso para... Al final la tendencia a esa concentración yo creo que va a encarecer de alguna manera el que vivas en áreas muy de campo, y a que al final tenga que haber infraestructura solamente para ti, con una densidad muy baja de habitante por kilómetro cuadrado, por hectárea, como queramos medirlo, ¿no? Y eso también yo lo veo que va a influir más hacia esa manhattanización de las ciudades, ¿no? Y esa tendencia a la concentración, también, que esa también está ahí. O sea, está clarísimo que ahora mismo en España la concentración de la población va a ir hacia 3, 4, 5 grandes áreas metropolitanas, pero de una manera radical y clara, y esa famosa España vaciada de la que se ha hablado mucho estos últimos meses va a seguir estando vaciada. Lo que sí es posible es que haya más gente que pueda ir a lo mejor de turismo a esos sitios, porque se acerque por infraestructuras o porque esos coches te lleven y no tengas que estar pensando en otras cosas, ¿no? Y en ese riesgo que apuntaba Luis Fer de apalancarse para invertir, ahora mismo todo el mundo, como están tan bajos los tipos, dice, bueno, pero el riesgo es mucho menor, o me cojo un tipo fijo muy bajo y ya lo tengo seguro lo que voy a pagar. No sé, yo creo que iba por ahí tu respuesta anterior de cuidado que hay una serie de riesgos. Efectivamente, si os fijáis también en las últimas curvas que se ven que ofrece el Banco de España, el tipo fijo ha crecido una barbaridad. Estábamos en un 90-10 cuando empezó la crisis y ahora estamos a lo mejor en un 60-40, ¿no? Se están acercando y casi están empatando las hipotecas de fijo y de variable. Yo creo que es una buena noticia, porque históricamente veníamos siempre de hipotecas fijas, ¿no? Hasta finales de los 90, que fue cuando más o menos, fue cuando empezó el tema del variable. Entonces, por dos cosas es bueno. Por un lado, porque las hipotecas a fijo, el banco no te las puede dar muy lejanas, porque no hay mercado para más de 25 años a lo mejor, o de 30 como muchísimo. Con el variable, sin embargo, se estira más el chicle, con lo cual va a ser una hipoteca menos cara, ¿no? En ese sentido, de menos años pagando, ¿no? Y luego te da la certidumbre de que vas a estar pagando lo mismo siempre. Entonces, claro, la gente no suele oscilar. O sea, tú entras a trabajar ganando un sueldo y luego vas mejorando a lo largo de tu vida, pero no pegas saltos muy gordos normalmente, ¿no? Y entonces, bueno, o sí, ¿no? Pero normalmente no. Entonces, a mí no me ha pasado todavía, José Luis. Entonces, lo bueno es que la gente tenga seguridad sobre lo que va a pagar el resto de su vida. Claro, si te vas a variable y el variable pues empieza a oscilar, pero también es cierto que estamos entrando en una dinámica muy japonesa, ¿no? A nivel mundial. Entonces, los bancos centrales ahora están en el 0 o en el 0,5 o en el 1, pero de ahí no salen, ¿no? Porque no se atreve nadie a subir los tipos. Entonces, bueno, a veces puede ser una decisión que a largo plazo te arrepientas de ella, pero yo creo que lo sensato es ir a tipo fijo, ¿no? Y por último, tienes que tener muy claro que la cantidad de cuota hipotecaria que estés pagando sea una cantidad que puedas pagar con holgura. Lo que se está recomendando es que no supere un tercio de los ingresos de la familia que está pagando esa casa. Y eso para primera vivienda. Si es inversión, todavía mucho más. Mucho peor. Y además, la banca te va a ser mucho más recelosa a la hora de darte financiación a plazos más cortos y no te va a dar, por supuesto, ¿Qué exige un banco? ¿A alguien que llega a pedir una segunda, tercera vivienda, qué se está pidiendo ahora mismo? Porque si ya sabemos que se han endurecido para primera vivienda, para segunda, tercera, o sea, para inversión ya deben ser requisitos muy exigentes. Sobre todo lo que están exigiendo es que te tienes que mojar mucho más. Es decir, tienes que ir con un ahorro mucho mayor. No lo sé ahora porque yo tampoco estoy comprando segundas y terceras viviendas, pero sí me consta que si tú estás en un 80% en primera vivienda,
de financiación en segunda, yo creo que por encima de 60 es muy difícil que te den, ¿no? O sea, está un poco por ahí. Y incluso tendrás menos. Casos del 50%. Sí, probablemente tendrás que demostrar que has pagado, a lo mejor, o prácticamente ya has terminado de pagar la primera vivienda y cosas así. Hombre, claro, te hacen una evaluación de riesgo completa, ¿no? Te miran por todo. Estamos quedándonos sin tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte por una duda que yo he tenido en más de una ocasión a la hora de plantearme la posibilidad de una inversión en vivienda, pues como activo, insisto, de inversión, de compra de vivienda como activo de inversión. Efectivamente, cuando es como activo de inversión, normalmente si ya tienes una hipoteca, te piden más. Si es la primera, igual puedes aportar menos capital a la hora de hipotecarte. Pero cuando aportas el capital que sea el 20%, el 30% o el 40%, lo que te vayan a pedir, ¿sería bueno hacer el ejercicio del coste de oportunidad de ese capital que tú tienes ahora? Es decir, yo podía pensar, hombre, si a mí me da el 100% el banco, yo no estoy arriesgando ninguno de mis ahorros que puedo colocar en otros activos de inversión que me den una rentabilidad y que además tenga liquidez absoluta, como pueda ser un fondo de Cobas, un fondo de Advalor o ETF o lo que yo quiera. ¿Sería bueno hacer ese ejercicio a la hora de tomar una decisión, insisto, para invertir, no para comprar mi primera vivienda? El decir, oye, me voy a descapitalizar de estos 50, 60.000 o 100.000 euros que tengo ahorrados y que podía estar poniendo a funcionar en un fondo de inversión con liquidez, o directamente los pierdo y los apuesto a esta vivienda con, como estamos viendo, los retos que puede tener. Y no solo eso, también para una hipoteca que ya esté viva. Es decir, yo el otro día justo discutía esto mismo con un amigo, hablábamos de mi hipoteca, vamos, no me voy mucho más allá. Y claro, yo decía, si yo este año tengo un poquito de ahorro y puedo amortizar, claro, dice, pero ¿tú cuánto estás pagando? Y yo digo, hombre, poco, porque yo pedí la hipoteca hace un año. Entonces dice, claro, si tú ahora mismo estás pagando un tipo de un 1% o que es más o menos, dice, si tú amortizas, dice, en realidad lo que te estás quitando un préstamo que te está costando el 1%. Si tú inviertes en un fondo con que el fondo te dé más de un 1%, o sea, desde un punto de vista financiero, parece que la respuesta está clara. Oye, mételo en el fondo, ¿para qué vas a amortizar un préstamo al 1%? También es cierto que volvemos a mi vejez anticipada y a los miedos, a mi conservadurismo, y digo, ya, pero es que a mí tener deudas no le gusta a nadie. Y amortizar deudas y quitarse los números rojos, porque además lo que yo tengo que pagar de hipoteca lo tengo que pagar cada mes, mientras que la rentabilidad que me va a dar el fondo, eso a saber si me la da o no me la da. Entonces ahí hay un tema muy complicado de manejar. Yo creo que has respondido tú bastante, ¿no?, a la pregunta, pero además coincido contigo. Yo soy partidario, como decía tu amigo, de mantener esa deuda viva porque es muy barata y poder utilizar ese dinero en otras cosas que generalmente vas a tener más rentabilidad. Pero sí es verdad que te genera inseguridades. Pero yo, como inversor, o sea, con mi gorro de inversor, soy partidario de mantener. De hecho, ese planteamiento yo también me lo he hecho. Yo tengo una hipoteca viva de hace ya tiempo, ya me va quedando menos para terminar de pagarla, y lo he pensado a veces, digo, amortizo, digo, ¿pero para qué? Si es que estoy muy a gusto con este préstamo que tengo, es que es muy barato, ¿para qué? No necesito, ¿sabes? Y yo también pienso de esa misma manera. Yo creo que merece la pena, ¿no?, con estos tipos de intereses tan bajos. De hecho, lo que se está criticando oye, está cierto crecimiento de precios que estamos teniendo ahora, dice, no, lo están alentando los bancos centrales, ¿no? Y un poco es verdad. Es decir, si el dinero está muy barato, pues ¿qué hace la gente con él? Pues vamos al ladrillo, que da rentabilidades altas, y entonces la gente compra igual demasiado, y bueno, se generan pues pequeños momentos así de efervescencia de precios que tampoco son buenos, ¿no? ¿Qué asuntos más interesantes estamos tratando? Qué pena que nos estemos quedando sin tiempo, pero no podemos irnos sin tener las recomendaciones de Value School. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Andrei Druckmel, tus recomendaciones de Value School. Pues bien, activos inmobiliarios, tema súper interesante. Esperamos que no hayan quedado muchas dudas después de las respuestas magistrales que nos ha proporcionado José Luis, pero aquí van 2 recomendaciones que os pueden ayudar a afianzar más estos conocimientos que hemos tratado. La primera de ellas es un vídeo de una charla de Bruce Flatt, que es el CEO de Brookfield Asset Management. Algunos quizás no lo conozcáis, pero es uno de los CEOs más respetados del planeta y uno de los inversores en infraestructuras y activos inmobiliarios con más éxito en las últimas décadas.
En esta intervención en Investors at Google, Flatt desvela los principios fundamentales de la inversión en activos inmobiliarios para inversores particulares. El título del vídeo es Billionaire Bruce Flatt, Real Estate Investment Principles and Advice to Small Investors, en el canal Investors Archive. De todas formas, el link estará en el Twitter de Tu Dinero Nunca Duerme, que me parece que es @noduermedinero. Eso es. Y luego la segunda recomendación, como suele ser habitual en nosotros, es un libro. En este caso es un tanto avanzado y en inglés, pero será de gran utilidad para todo aquel que quiera profundizar en este tema. Y además el título os va a gustar. Es The Intelligent Rate Investor, de Stephanie Crewson Kelly. El libro trata la inversión en activos inmobiliarios a través de REITs, o como se conocen en España, SOCIMIS. Y eso sí, voy a hacer un pequeño disclaimer para ambas recomendaciones, y es que tratan el sector inmobiliario estadounidense. ¿De acuerdo? Con lo que debemos tener en cuenta que las características no son idénticas a las del sector inmobiliario en España, pero en esencia el activo sí que es el mismo y guarda muchas similitudes. Y dicho esto, esperamos que estos recursos sean de muchísima utilidad. Aprovechando que tenemos a José Luis Ruiz Bartolomé, adiós ladrillo, adiós, que todavía se puede encontrar. Y sobre todo, vuelve ladrillo, vuelve, que ese es, vuelve ladrillo, vuelve. Ese es más práctico porque es ya sobre la situación actual del mercado. Por supuesto que sí. Como siempre, esas recomendaciones. José Luis, me temo que tendremos que volver a citarte para hablar. ¿Qué te parece si el próximo programa lo dedicamos, el de la semana que viene no, el próximo el que vengas tú, que podamos cuadrar agendas para ver la vivienda, pero eso sí, como primera vivienda, en la compra de ¿Compra o alquiler? ¿Compra o alquiler? La pregunta, ¿cuántas veces nos han hecho esa pregunta en el último ¿Compra año? o alquiler? ¿Compra o alquiler? Bueno, yo creo que hoy hemos respondido muchas preguntas precisamente a esa cuestión de si es o cómo calcular o cómo averiguar si esa decisión que queremos tomar para comprar una vivienda como activo de inversión es una buena decisión o es una mala decisión. Al menos seguro que les hemos dado mucho en lo que pensar.